según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Mis hermanos y hermanas en el Señor, qué gozo, qué alegría poder compartir la palabra en el día de hoy con ustedes y poder continuar esta jornada, este tiempo que le llamamos tiempo de Cuaresma. La Cuaresma es una preparación para la Pascua de Resurrección. Tenemos nuestros ojos fijos en que Jesús ha resucitado y nos preparamos para tener esa gran celebración de la Iglesia. Y en cierta manera, es importante que ustedes sepan, cuando uno va al seminario para formarse como sacerdote, se toman muchas clases. Me imagino que saben las clases que se pueden tomar, ciertamente clases de espiritualidad, de la doctrina de la Iglesia, de la liturgia, diferentes cosas que se enseñan, pero uno de los temas más importantes, obviamente, es la Sagrada Escritura, la Biblia, estudiar la Biblia, aprender de la Biblia. Y nosotros como seminaristas siempre nos acordamos mucho de los profesores que nos enseñaron la Biblia. Entonces estaba yo, mientras preparaba la homilía, pensando en el sacerdote que me enseñó en el seminario Antiguo Testamento. Su especialidad en la Biblia era el Antiguo Testamento. Era un padre de Hungría, era húngaro, se llamaba Imre Maheli. Ya murió después de muchos años de enseñar en el seminario, que descanse en paz, que esté ya en la gloria del Señor. Y el padre Maheli, él venía el primer día de clase, a los de primer año de teología, la primera clase sobre el Antiguo Testamento, y entraba con una Biblia en la mano. Y entonces nos preguntaba a nosotros con un acento bien fuerte húngaro, decía: ¿esto qué es? Y cuando uno ve la Biblia, ¿qué es lo que contesta? La Biblia, ¿verdad? Nosotros le contestábamos la Biblia y decía: ¡no! Esto es una traducción de la Biblia. Y hacía su punto, porque la Biblia que nosotros tenemos en español es una traducción de los textos originales de la Biblia, que son en griego y en hebreo. Pero una de las cosas que los profesores de Biblia
nos enseñaba mucho es que es importante ver todo el contexto de la palabra de Dios, ver no solo lo que dice el texto, sino por qué escribió de esa manera, por qué menciona ciertas cosas el escritor sagrado. Y hoy, cuando me preparaba para la homilía en esta semana, veía el evangelio que acabamos de escuchar de San Mateo, que es la narración de la transfiguración, que Jesús se transfigura, lo oímos en el evangelio, que en el monte se transfigura, cambia de aspecto para mostrar quién era. Pero lo que me di cuenta es que en la versión litúrgica, lo que oímos en la misa, está en el capítulo 17 de San Mateo. Si leen su Biblia, empezando en el capítulo 17, van a leer que dice 6 días más tarde. No está en el texto de la misa, porque los que ponen el texto de la misa dicen eso no es tan importante, pero sí es importante, es muy importante todos los pequeños detallitos que nos dice el escritor sagrado. Es importante escucharlo, así que piensen un poquito, pueden ir a su Biblia. Yo espero que todos aquí tengan su Biblia en su casa, que no esté llena de polvo, que la usen, que la lean. Si leen el capítulo 17, va a decir 6 días más tarde. Y tienen que preguntarse, la pregunta lógica es, ¿qué pasó 6 días antes? Porque si dice que 6 días después ocurrió la transfiguración, entonces hay que ir al capítulo anterior, el capítulo 16. Y muchas cosas ocurrieron en el capítulo 16, porque Jesús está en una región de Israel que se llama Cesarea de Filipo, bien al norte de Israel. De hecho, que el hecho de que estaba en Cesarea de Filipo ha hecho que algunos escrituristas cuestionen dónde fue el monte de la transfiguración, porque tradicionalmente es el monte que se llama Tabor, que está al sur de Nazaret. Nazaret era el pueblo de la Virgen María, de Jesús. Un poquito más al sur está el monte Tabor, ese es el sitio tradicional de la transfiguración. Hay una iglesia preciosa en el tope de ese monte, pero como estaba en Cesarea de Filipo, algunos escrituristas se cuestionan si fue ese monte o fue otro monte. Pero entonces vemos que en esa región de Cesarea de Filipo, 6 días antes habían pasado muchas cosas. Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Mesías. Jesús le dio las llaves del reino de los cielos. Jesús habló de lo que iba a pasar en Jerusalén, que iba a padecer, que lo iban a matar y que iba a resucitar. Y al final les dice a los discípulos, algunos de ustedes que están aquí no van a experimentar la muerte antes de ver la gloria del Hijo de Dios. Entonces ya hace un poquito más sentido la transfiguración, porque la transfiguración es la gloria del Hijo de Dios. Pero no me responde a la pregunta, ¿por qué 6 días más tarde? ¿Verdad? No hay una respuesta. ¿Por qué 6 días más tarde? Para eso tenemos que remontarnos al libro del Éxodo, en el capítulo 24, versículo 16. Memorícenselo, apréndanselo para que vayan a su Biblia y lo vean, porque no les estoy mintiendo. En el capítulo 24, versículo 16 del Éxodo, dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los mandamientos de Dios, la gloria de Dios estuvo presente en el monte Sinaí por 6 días. Y entonces Dios le da los mandamientos a Moisés. 6 días más tarde, Jesús sube al monte de la transfiguración. Los 6 días en que ahora la gloria de Dios se va a manifestar en su Hijo. No en los 10 mandamientos, importante seguir los 10 mandamientos, pero ahora Jesús se convierte en el mandamiento. Él es el mandamiento. Él es el que nos va a enseñar el camino hacia el Padre. Y si faltara poco, el Padre mismo nos dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Fíjense que hay un contraste entre Moisés en el Sinaí y ahora Moisés que está también en el monte Tabor, pero ahora el nuevo mandamiento es Jesús. Y
Y no es tan importante ni la nube, ni tan siquiera la voz del Padre. Lo más importante es que Jesús, en su transfiguración, nos muestra el camino al Padre. Y la Iglesia nos quiere enseñar, y ciertamente el escritor sagrado, San Mateo, no menciona esos detallitos como por casualidad. 6 días más tarde, ¿por qué? Porque la gloria del Señor estaba en el monte Tabor y ahora se va a manifestar en su Hijo, que es el mandamiento por excelencia. Dios nos está diciendo: sigan lo que dice mi Hijo, hagan lo que hizo mi Hijo, ayuden a los demás como ayudó mi Hijo. Este es el mandamiento, seguir la vida de Jesús de Nazaret. Y si pensamos un poquito, ¿qué es lo que nos pide la Iglesia en la Cuaresma? Que recemos más, que hagamos más sacrificios y que tengamos obras de caridad unos con los otros, que no nos maltratemos, que nos ayudemos, que estemos pendientes de los demás. ¿Y quién, si no Jesús, nos muestra ese camino? Piensen un poquito. ¿Quién era el maestro de oración? ¿Quién era el que rezaba? Tanto rezaba Jesús que los mismos discípulos le decían: te vimos rezando, por favor dinos qué es lo que tú dices. Si los discípulos no le hubieran preguntado eso, nunca hubiéramos recibido el Padre Nuestro. Jesús les enseña el Padre Nuestro porque ellos veían que Jesús oraba como la gente debe ver que nosotros oramos. Que no venimos a la misa por un show, ni venimos a la misa para ver quién vino a la misa. Venimos a la misa a orar, que somos hombres y mujeres, jóvenes y niños de oración. Venimos aquí a rezar, a estar presentes al Señor. Y Jesús era un hombre de oración, oraba. Jesús fue un hombre que se sacrificó hasta el final, hasta lo último, lo dio todo, lo entregó todo. Era el hombre de sacrificio, nos enseña el camino del sacrificio. Y Jesús era no solo caritativo, amoroso, sino que era la caridad misma, era el amor mismo. Manifestaba eso ante todos los que se acercaban a él. Así que podemos ver bien clarito cómo Jesús se convierte en el nuevo mandamiento. Y por eso el Padre le dijo a los que estaban con él en el monte de la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan, y nos dice a nosotros en el día de hoy: este es mi Hijo, en quien tengo mis complacencias, mi Hijo muy amado, escúchenlo. Amén.